Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Carta de Gregorio I al obispo de Antioquía. El obispo de Roma, el llamado Papa Gregorio I, reaccionó violentamente y como protesta le escribió al obispo de Antioquía al enterarse que había reconocido como supuesto obispo universal al obispo de Constantinopla, diciéndole, abro comillas, ese título es profano, supersticioso, orgulloso e inventado por el primer apóstata. Ese personaje conocido como Papa, llamando apóstata a quien se haga pasar por el obispo universal. ¿Qué está haciendo? Llamando apóstatas a todos los papas que se iniciaron en Roma en el siglo VII. ¿Qué significa apóstata? Bueno, pues apóstata significa darle la espalda a Dios rechazando la sana doctrina que se enseña en la Biblia. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Qué bueno que la verdadera iglesia de Jesucristo, formada alrededor del mundo por infinidad de congregaciones evangélicas desde el siglo I hasta nuestros días, no ha aceptado papas, no ha aceptado obispos universales, y aunque ignorados y perseguidos, se mantienen firmes en la verdad que es Cristo. Las iglesias evangélicas existen desde el primer siglo. Son anteriores y totalmente ajenas a cualquier tipo de catolicismo o ecumenismo, que son falsas sectas pseudocristianas que han aparecido en el mundo, empezando por la secta mayoritaria, el catolicismo romano. Cartas de Gregorio I, obispo político de Roma en el 590 después de Cristo, rechazando el título de obispo universal cuando a él también quisieron aplicárselo. Él que murió en el año 604 después de Cristo, no cesó de luchar en toda su vida porque el nombre de obispo universal o papa, como se le conoce, se diera a ningún mortal. En carta dirigida al emperador, su coobispo le dijo así, si ni Pedro ni ninguno de los apóstoles fue llamado universal, ¿con qué derecho pretenden ahora ciertos obispos adjudicarse ese término blasfemo? Toda la iglesia cae de su lugar cuando alguien se hace pasar por obispo universal. Lejos sea de corazones cristianos aquel nombre de blasfemia. Yo afirmo con toda confianza que quien quiera que se llame a sí mismo o desee ser llamado universal en su orgullo, va delante del anticristo. ¿Y saben qué? Siempre tuvo la razón. Gregorio I, supuesto papa, porque como él mismo dijo, ni él ni ninguno antes de él ha pretendido ser obispo universal. Antes del año 604 en que murió, hubo pretendido ser jefe de todos los demás obispos llamados cristianos. Él murió defendiendo las enseñanzas de la Biblia y de todos los concilios de obispos políticos de los 6 primeros siglos de la llamada era cristiana. Gregorio I dirigió cartas a todos aquellos que habían apoyado a Juan el Ayunador en su idea de ser el primer obispo católico universal, reprendiéndolos, porque el único obispo universal cabeza de la iglesia es Cristo, y él no dejó representantes en la tierra. Uno de los obispos que contestó la carta reprensiva que le envió Gregorio I fue Eulogio de Alejandría, quien quiso subsanar el error encabezando la carta que dirigió a Gregorio I llamándolo también obispo universal, que equivale a papa en este siglo XXI. Se sintió halagado Gregorio con que se le diera ese tratamiento. No, al contrario, porque siendo más honesto que los papas que iniciaron como tales hasta el año 607 que marca el principio del catolicismo romano, indignado le contestó a Eulogio de Alejandría en los siguientes términos. Te he dicho que no debes llamar obispo universal ni a Juan el Ayunador, ni a mí, ni a hombre alguno. Ese título corresponde exclusivamente a Cristo. Y he aquí que en el principio de la carta que me enviaste como contestación a la mía, vuelves a cometer el mismo error llamándome a mí también obispo universal. No lo soy, ni nadie lo es, ni lo será. Tú eres mi hermano en jerarquía
y te suplico que no me vuelvas a dar ni a mí ni a nadie ese título blasfemo. Cierro comillas. O sea, estaba dentro del error, pero por lo menos tenía un poco de cordura y aceptaba el error, lo aceptaba. Es inconcebible que por ignorancia voluntaria y con tanta evidencia haya gente que no busque información y permanezca aferrada a creer la flagrante mentira que Gregorio I fue papa, y peor aún, que antes del 590 de Cristo en el siglo VI haya habido papas en el sentido de obispos universales o católicos, y todavía que Pedro fue el primer papa. Si quiere dejar de ser ignorantes, busquen las cartas de Gregorio I, el mal llamado Papa, escrita en el 590 después de Cristo, porque sus cartas, la conclusión es que los papas o supuestos obispos universales y el catolicismo romano, por ende, empezaron después de Gregorio I, es decir, después del año 604 en el siglo VII, cuando él murió. En el año 607, el siglo VII, nace el catolicismo universalismo romano, porque acuérdense que catolicismo significa universalismo, así como católico universal. Bueno, Bonifacio III, el primer papa, habiendo muerto Gregorio I en el año 604 de Cristo, después de Cristo, siempre defendiendo el principio bíblico de que solo Cristo es obispo universal. El emperador nombró como obispo de Roma a Sabiniano, quien siguió defendiendo los principios de Efesios 5:23, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así dice Efesios 5:23 en su parte B. Bueno, los cánones 6 y 23 del Concilio de Nicea también dice lo mismo. También ellos rechazaron el título blasfemo de obispo universal que le querían otorgar. Sin embargo, la costumbre de que el emperador romano, y al desaparecer el imperio romano, fuera el gobernante más poderoso de Europa, era quien nombrara a los obispos de Roma y luego a los papas en el 607, año en que nació el catolicismo romano, siguió por mucho tiempo después del siglo VII. Sabiniano, sucesor de Gregorio I, gobernó como obispo de Roma solamente 2 años. Porque en el 606 después de Cristo murió amargado por las intrigas y presiones de quienes lo forzaran a que adoptara el título de universal o católico. ¿Y cuál era la finalidad que tenían? Pues era plantar cara al orgulloso obispo de Constantinopla, o sea, enfrentarlo. Es probable que Sabiniano haya sido desvivido, por no decir la palabra, no me vayan a quitar el canal, por no doblegarse a la política del momento. La historia da cuenta de más de una defunción misteriosa entre los jerarcas católicos. Recordemos lo que ocurrió con el Papa Juan Pablo I en el 78. Días antes de ser encontrado sin vida, él había manifestado su deseo de vender bienes del Vaticano para ayudar a los pobres y había mostrado inconformidad para hacer viajes al exterior. Y Sabiniano, con su actitud renuente a adoptar el título de universal y por ende la creación del catolicismo romano, pues lógicamente estorbaba la política del momento. Y lo que pasó es que se ganó la antipatía de gentes sin escrúpulos. Muerto Sabiniano, con escasos 2 años de obispado político de Roma, quien lo relevara se convertiría, como dijo Gregorio I, en el primer apóstata predecesor del anticristo, y quizás hasta llegar a sufrir pérdida de vida de manera dudosa por su compromiso para calmar los ánimos de quienes en el Imperio Romano y Occidente estaban a punto de hacerse súbditos del obispo universal patriarca de Oriente en Constantinopla. Para no contradecir la memoria de Gregorio I, a quien se le rendía una verdadera adoración, tuvieron que pasar varios meses para que el emperador romano de Occidente pudiera nombrarle sucesor a Sabiniano, ya que nadie se atrevía a aceptar el cargo de obispo de Roma y tomar el título de obispo universal, o de obispo católico. Finalmente, en febrero del 607 después de Cristo, el emperador nombró como obispo universal romano a Bonifacio III.
Ese era un nombre común entre los obispos de Roma. Y eran nombrados así por los emperadores desde que se creó la Iglesia de Roma por Constantino en el 314 después de Cristo, quien nombró a los obispos políticos para que los sustituyeran en casos de ausencia. Este tema ya lo tratamos anteriormente. Cuando Bonifacio III acepta llevar el falso título de obispo universal, que significa católico, pero fuera de Cristo, se convierte en el año 607 después de Cristo del siglo VII en el primer papa romano, naciendo formalmente con él el catolicismo, o sea, el universalismo romano, pero sin Cristo como única cabeza tal como lo conocemos. Esos son los papas, que a partir del 607 después de Cristo, siendo obispos políticos de Roma, se sienten universales o católicos y ecuménicos, tendiendo a la restauración de la unidad de los cristianos de las distintas confesiones religiosas, obviamente siendo él, pues las cabezas, y no Cristo, ¿verdad? Por eso hemos visto cuántas reuniones ha habido entre muchos disque cristianos. Y hemos visto ahí a Benijín, hemos visto ahí a Marcos Witt, en su momento también se vio, sí, al evangelista más conocido del siglo XX, podríamos decirle, me atrevo a decir eso, a Billy Graham. Bueno, recordemos que los obispos políticos de Roma se inician con el emperador Constantino en 310 después de Cristo y luego los mismos emperadores empiezan a nombrar coobispos u obispos de Roma, siendo el primero Silvestre I. Él fue nombrado coobispo por Constantino en el año 314 después de Cristo. Fue el emperador Focas quien apoyó y reconoció el papado de Bonifacio III, quien consolidó su posición en febrero del año 607 después de Cristo, promulgando además a petición de Bonifacio III un edicto crucial confirmando que la sede de Roma era la cabeza de todas las iglesias. Con eso estaba restaurando el título de obispo universal católico, o sea, al Papa, declarando con ello el nacimiento oficial del catolicismo universalismo romano, repito, sin Cristo como cabeza de la iglesia. Consecuente con esto, el primer acto de Bonifacio III, quien erróneamente se creía obispo universal, por eso se hacía llamar católico, fue decretar para todo el Imperio Romano y de Occidente que ningún nombramiento de obispo sería válido sin su aprobación. Esto se constata consultando cualquier enciclopedia en Bonifacio III. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después de que Bonifacio III se hiciera pasar por obispo universal o católico, haciendo a un lado la Biblia, los concilios y las recomendaciones de Gregorio I, su predecesor, fue presa de terribles remordimientos al recordar las advertencias de Gregorio, diciéndole que se convertiría en el primer apóstata. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bonifacio, incapaz de dar marcha atrás a su autodesignación, a su decreto y atribulado por terribles sentimientos de culpa por atreverse a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Cristo, ese mismo año, tan solo 9 meses después de su nombramiento, murió lleno de angustia. Yo aquí me atrevería a decir que no eran tales, que sus remordimientos era más que sus remordimientos, era la voz del Espíritu Santo que lo estaba redarguyendo. Pero él no conocía la voz del Espíritu Santo, no conocía la voz de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no tenía ningún contacto con él. Por eso, nosotros reconocemos la voz de Dios, no porque la oigamos audiblemente, sino porque conocemos su palabra y sabemos lo que dice. Si nosotros queremos oír la voz de Dios, pues es nada más con que hablemos la palabra con nuestra boca. Y ahí estamos oyéndolo, no porque sea su voz la de Él, sino porque estamos hablando su palabra. Pero él no la conocía, no tenía contacto con la Escritura. Entonces por eso nunca escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Romanos 8:14? Que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que Bonifacio simplemente no era hijo de Dios, porque no escuchó su voz.
a través de todos los remordimientos de todo lo que hacía. 9 meses duró el hombre así, nunca escuchó, hasta que dijo Dios, no, ¿sabes qué? Mira ya. Y solo 9 meses después del reinado de él, bastaron para que se pulieran los tan conocidos y totalmente antibíblicos falsos argumentos del papado. El número 1, que Pedro fue el primer papa. Y ya vimos que no. Que Pedro se fue de Palestina a Roma, ciudad que hizo capital del mundo cristiano. Que Cristo hizo Papa Pedro cuando le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que Pedro murió en Roma juntamente con Pablo. Sobre la falsedad de estos argumentos ya se habló abundantemente anteriormente. Bueno, poco después de que muriera Bonifacio III, en noviembre del año 607 después de Cristo, desvivido por comentar públicamente su pesar por su autodesignación y su decreto antibíblico, pues realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se construyeron la falsa tumba y el falso trono de San Pedro con la finalidad de robustecer la idea de que Pedro, como jefe de los cristianos, hizo de Roma la sede del cristianismo y que los papas supuestamente son sus sucesores. De esta flagrante mentira del trono y tumba de San Pedro, ya también hablamos anteriormente. Aquí es bueno subrayar que los papas supuestos sucesores de Pedro, auténticos sucesores del emperador romano de Occidente, solamente han tenido jurisdicción en el antiguo Imperio Romano de Occidente. El antiguo, también Imperio Romano de Oriente, fue jurisdicción, pero del emperador de Constantinopla, quien pretendidamente se hacía llamar Obispo Universal Católico, ya lo vimos hace rato. Mientras que las llamadas iglesias ortodoxas que se formaron cuando Constantinopla fue destruida por los maometanos en 1453 después de Cristo, nunca han dependido del Papa. Las cronologías de papas que empiezan con Pedro son falsas, de toda falsedad, como dicen los abogados. Después de probar con evidencias fidedignas que el catolicismo romano se inició con Bonifacio III, el primer papa o supuesto obispo universal católico, es fácil que con solamente 2 dedos de frente y ganas de saber la verdad, se deduzca que Pedro en el siglo I después de Cristo no fue el primer papa como lo han hecho creer por siglos. Nunca estuvo en Roma. Una cronología fiable de papas tendría que empezar mencionando a Bonifacio III en el siglo VII, quien en ese tiempo sí fue primer papa. Sin embargo, es imposible, ya que muchos de quienes aparecen como papas, obispos supuestamente universales de Roma, accedieron a la silla papal de manera fraudulenta, y algunos hasta eliminando a alguien más. Otros, por su parte, desconocieron todos los actos de sus predecesores y 2, 3 y hasta 4 que también se consideraron papas, se disputaron el trono, o sea, al mismo tiempo. Además, la cronología tiene errores muy notorios, como la repetición de nombres. Un caso es el del papa del siglo XX que antecedió a Pablo VI, a quien llamaron Juan XXIII. En todo caso, le correspondía el de Juan XXIV, porque en el siglo XV está Baltasar de la Cosa, que es el verdadero Juan XXIII. Fue verdaderamente fácil imponer el error sobre la falsa cronología de papas, ya que en el año 607 después de Cristo había, como ahora, una inconcebible ignorancia de la Biblia, conocida entonces con el nombre de Sagradas Escrituras. Pues déjenme decirle que ahorita en la actualidad no es consuelo decir que igual que ahora, que se está igual que ahora. No, porque ahora no tenemos excusa. Ahora hay Biblias por todos lados y Biblias electrónicas, hasta en el celular puede uno traer la Biblia. Entonces ya la ignorancia es voluntaria. Obviamente, exceptando a los cristianos evangélicos que, sedientos de la verdad y por inspiración divina, tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, como dice Jeremías 31:33, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Eso los llevaba a que automáticamente rechazaran lo falso. Segunda a los Corintios 3 del 14 al 16 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Esos falsos cristos han torcido por su propia perdición, o para su propia perdición, mejor dicho, no solamente la historia, sino la propia Biblia. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los falsos cristianos amaban la comodidad antes que la verdad, y para no inquietar su conciencia, les era más fácil creer a pie juntillas todas las mentiras de los papas y obispos políticos. Pero yo creo que aunque hubieran tenido a su alcance la Biblia, tampoco la habrían entendido ni creído, porque simplemente no eran convertidos de verdad. La información de la Enciclopedia Británica sobre la cronología de los papas es falsa. Antes de separar la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII era un ferviente creyente de todo lo que Roma enseñaba, incluyendo la falsa cronología de papas que empezaba por Pedro y no como con Bonifacio III, como debía de ser. Fue cuando ordenó la separación de la Iglesia de Inglaterra de la de Roma en el siglo XVI que decretó seguir respetando las tradiciones y doctrinas católico-romanas, suprimiendo solamente las prácticas más evidentemente paganas. Pues en realidad todas son paganas. Y cuando el rey y su coobispo consideraron al Papa como legítimo obispo en igualdad de jerarquía a la cabeza visible de Inglaterra, se siguió reconociendo como verdadera la falsa cronología de papas, empezando por Pedro. Por ello, la cronología que aparece en la Enciclopedia Británica es absolutamente falsa. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que ame las cosas de este mundo podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos únicamente a Dios y pídele perdón en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse a este canal, pero también me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Abajo les dejo el enlace para que se les facilite. El Señor les bendiga. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.